de vista clínico y de la forma de presentarse, tiene dos formas de presentación. La que se llama el asma crónica, ¿verdad? Que puede cursar eh, ¿cómo se puede decir? A ver, déjenme compartir un poquito la pantalla. Ratito. Entonces, tienes dos cuadros básicamente. Lo que se llama la crisis o ataque de asma, que es como muchas veces conocen ustedes a los pacientes asmáticos cuando salgan a su vida de internado. Y está el otro, que es el asma, que no llega a ser crisis, pero que el paciente crónicamente presenta síntomas de asma, ¿no? Entonces, son las dos formas de presentar asma, digámoslo así. Lo que ustedes han visto conmigo son dos casos de asma. Un caso de asma es una paciente que estuvo en el hospital universitario, que llegó con una crisis de asma, ¿verdad? Desencadenada esta vez por su embarazo. Eso, hasta ahí está claro. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Y otro muchacho que se conocía asmático, pero que llega después de presentar un síncope y un neumomediastino, y a eso se lo conoce con el nombre de near fatal asma o asma casi fatal. O sea, son dos cuadros eh, y bastante típicos, porque el crónico que se agudiza y que llega a requerir internación en terapia intensiva, con oxigenoterapia, alto flujo y todo lo que ustedes vieron, es bastante típico de la mujer, y ese estado es, como quien dice, es de la mujer que no se controla, que vive sintomática, que no hace la medicina, y que, bueno, viene una exacerbación producida por un virus o por este caso en el embarazo, y ahí entra en crisis asmática, que la puede llevar a la muerte, y ahí se convierte en near fatal asma. O sea, es la segunda variedad, ¿no? La otra variedad de near fatal asma es la del varón joven que fue asmático en la niñez, que se le quitó el asma, por decirlo así, no estaba tratado para nada, y bruscamente cierra los bronquios ante un irritante o agente polucional o viral, ¿verdad? Y se produce tal cierre de las vías aéreas que el paciente hace hipercapnia, se desmaya, como le pasó a este chico, y de tanta presión se rompen los pulmones y hacen neumotórax o neumomediastinos espontáneamente. Esos son los dos casos que ustedes vieron, pero el 80% de los asmáticos no son así. El 80% de los asmáticos no, no pasan así. El 80% de los asmáticos pasan con un cuadro crónico que se va a caracterizar por un cortejo sintomático, ¿verdad? Y que va a ir por estadios, digámoslo así. No sé si hasta ahí está más o menos claro. Sí, doctor, hasta ahí está claro. A ver si puedo. ¿Ven esta pantallita? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver si podemos ver esta figurita en otra página. Bueno, entonces,
Esto es parte de la teoría. Yo no sé si ya les dieron la teoría de asma. ¿Les dieron teoría de asma o no? Sí, doctor. Y ahí entonces, cuando una persona tiene asma, ¿cómo se diagnostica el asma? ¿Cómo es el tema? ¿Quién A, sabe? a través de los antecedentes y la clínica. A ver, ¿y cuáles serían los antecedentes? A través de la historia familiar, si algún familiar tiene asma o ha tenido asma, por ejemplo en la infancia, y si la persona ha sufrido estos ataques antes o no. Ya. Entonces, a Y ver, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entonces, el uno es, genética. ya, si no, ¿cómo hago para poderlos ver? Abran todas las cámaras, porque hoy necesito que estén todas las cámaras abiertas. Y no sé cómo es que los veo. ¿Dónde están los demás? A ver. Bueno, ok. Soledad me va a ayudar porque ella hizo la historia clínica de la señora que estuvo en el hospital universitario, ¿cierto? ¿Sí te acuerdas cuando la fuiste a ver? ¿Sí te acuerdas? ¿Quién más estuvo con la señora Susan? Susi fue, yo recuerdo que fue Susi. Recuerdo que fueron como 7 u 8 ese día que yo estuve ahí. Yani, Fue Reinaldo, Yani, ¿quién más? Reinaldo, también Brian. Ya. A ver, ¿dónde está Reinaldo? ¿Dónde está Brian? Eduardo, ¿tú fuiste? No, doctor, Y, no, y no fui. Valeria, pero yo sí recuerdo es a Susi y a Soledad, eso sí. Susi, Soledad, Reinaldo sí recuerdo, Yaní también fue. Valeria Gamecho no, Valeria vino acá a la clínica a ver al otro chico, creo. No. Aarón, ¿tú no fuiste? De la paciente embarazada en el universitario, sí, La del asma. sí. Ah, bueno, entonces Aarón también fue. Valeria Alejandro, ¿tú fuiste? En las vacaciones fue eso. No, yo en las vacaciones estaba en Manabí. Bueno, te lo perdiste. Bien, entonces vamos a ver, como dice aquí, el identikit del asma es tener factores de riesgo, como ya creo que Eduardo lo dijo, además síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de asma característicos que tenía la señora Soledad? Disnea, taquipnea, Claro, pero taquipnea es un signo, síntoma. ¿Qué decía? ¿Qué tenía? pues tenía Ella Disnea, Dos. Disnea, un signo clarito. Eyani, ¿qué otro Tos, signo tenía? ¿Qué síntomas decía la señora que sentía? Presión torácica también. Opresión torácica, muy bien. Susan, ¿qué más dijo la señora que tenía? o sea, también tenía tos. Tos, muy Y también bien. sudaba Reinaldo, mucho. ¿qué Ella más? tenía sudoraciones nocturnas también. Se despertaba en la noche ahogada. o sea, lo que ella tuvo, Sí. ella que no había tenido un episodio hace un tiempo, Ajá. pero o sea, ya la última vez que había tenido un problema similar había sido ya un rato y esto fue durante la mañana que tuvo o sea, se exacerbó la crisis. Sí, Pero porque, o ¿cuáles sea, eran los síntomas? Vamos hablando de los síntomas para poder configurar. A ver, nuevamente, el orden es: interrogo a mi paciente, establezco factores de riesgo que la predispongan. Dentro de los factores de riesgo tengo que saber, hay muchos factores de riesgo, entonces tengo que preguntarlos, ¿ya? Y no sé si lo hicieron. Ella sí tenía antecedentes A ver, ¿tenía el antecedente de qué? de familiares, familiar. Familiares, o sea, tenía predisposición genética, eso se llama atopia, ¿ya?
Le preguntaron de repente a la señora si ella había tenido otro tipo de enfermedades alérgicas, como por Doctor, ejemplo doctor, dermatitis, No tenía. urticaria, rinitis, Sí, sí. rinitis, sinusitis, cualquier otro, no sé, me dices no, pero no sé si le preguntaste o te olvidaste. No, Y no, te- sí me acuerdo que ese día usted incluso nos hizo énfasis antes de que se retirara y nos dejara con la paciente que le preguntemos eso. Y de una, Ya, eso fue lo que le preguntamos en ese momento. Y dijo que no tenía ningún antecedente de alergias ni nada por el estilo. ya, bien. Pero Tam- sí había tenido un antecedente claro de que ella había tenido ataques de asma en la niñez, ¿no? ¿Verdad? claro, sí, sí. Sí. Y yo recuerdo haberles explicado por qué es que dejan de tener ataques de asma cuando pasan la pubertad y entre comillas se curan, ya, y si no ya dentro de un ratito lo vamos a ver. Ah, verdad. Gracias, Eduardo. Ok, entonces, a ver, estamos conversando de asma. El asma, como habíamos dicho, se puede presentar en forma de una enfermedad crónica que puede ir en distintos niveles de graduación, desde la intermitente hasta la persistente, y la persistente en 3 niveles: leve, moderada y grave. Eso lo saben por las clases de teoría. Y luego, un paciente puede presentar un cuadro clínico que se llama crisis de asma, ¿verdad? Y luego también pueden presentar un cuadro muy severo de, de la crisis asmática que se conoce como near fatal asma o asma casi fatal. Bien, entonces, la paciente que ustedes vieron en el hospital universitario es una paciente que configura su cuadro clínico de asma porque el cuadro clínico de asma consiste en la suma de factores de riesgo, ¿verdad? Más síntomas. Entonces, ¿cuáles eran los síntomas que tenía la paciente? Ahogo o disnea. Decía tos que tenía la señora, ¿verdad? Sí, tos, opresión del pecho. Opresión torácica, no sé si tos nocturna o sibilancias. Ella les refirió que le pitaba el pecho, que tenía como un pajarito en el pecho. No, Aarón, no. ¿estás de acuerdo? ¿Dónde está el otro varón que fue ese día? Kevin, ¿tú fuiste? No, doctor, yo no estaba en la ciudad. No, ella no nos indicó No eso. refirió a No, eso, pero nosotros lo escuchamos. Pero exactamente, a la ocultación sí se escuchaba. claro, pero ella no refirió sibilancias. Bien, si ustedes se dan cuenta, estos síntomas no son específicos de una enfermedad, porque si ustedes se dan cuenta, la disnea, la tos con o sin moco, la opresión torácica y las tos nocturnas o los pitidos de pecho o las fatigas son de un montón de enfermedades, o sí o no. Fatiga, sensación de ahogo y tos puede tener un paciente con insuficiencia cardíaca que Po- esté a punto del edema agudo de pulmón. podría Si un ser paciente COVID tiene también. EPOC, si tiene EPOC o COPD, también va a tener lo mismo. Tiene tos productiva o no productiva, también puede tener disnea, también opresión torácica y también fatiga. Y si tiene COVID, va a tener disnea y va a tener tos y va a tener fatiga. O sea, a punta de síntomas no podemos configurar el cuadro clínico de asma. Por eso es que el diagnóstico clínico tiene que ir sumado a los factores de riesgo y además tiene que ir sumado a una prueba de laboratorio con la que se hace el diagnóstico. ¿Verdad? Entonces,
Hay que averiguar siempre en los factores de riesgo la exposición a la polución y a sustancias químicas, a los ácaros, al humo, al pelo o caspa de mascotas y la predisposición genética. En este caso, y también, ojo, puede generarse con el ejercicio o con el frío y el uso de ciertos medicamentos como los AINES y los salicilatos. ¿Ustedes averiguaron esto en la historia clínica de la señora? Sí, nosotros le A ver, preguntamos puntualmente dónde vivía. Ella vive en Las Orquídeas. También le preguntamos a qué se dedicaba. Ella trabaja en un gabinete de belleza, entonces está constantemente expuesta a todos estos aerosoles, estos químicos. Y también ya. su pareja trabaja en una fábrica de químicos. Entonces, nosotros le preguntamos como que si él llegaba a casa con la misma ropa que utilizaba todos los días para el trabajo y si se cambiaba antes de llegar a casa. Nos dijo que sí, pero obviamente sí estaba como que rodeada de constantemente de polución química. Pero negó rotundamente otros signos de atopia. Por ejemplo, me pica la piel, me pica la cabeza, eso que se llama dermatitis o urticarias. Nunca se había enronchado en su vida. No, eso Sure. no lo probó ella. No mencionaba eso. Bien. Y me decían que él tenía familiares alérgicos, ¿cierto? Sí. No alérgicos, asmáticos. No, asmático. Asmáticos, ok. Y no era alérgica a la caspa de los perritos, el gatito, no refirió eso. Todo eso le preguntamos. Alergias tenía, no, ningún tipo de alergia alimenticia, ni nada, ni polvos, ni nada por el estilo. Bien. A ver, Valeria Gamecho, ¿tú viniste a ver al chico joven o no? Al que tenía tuberculosis en la Panamericana. No, 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 uno no fue en fue en la vacaciones. clínica y que fue en vacaciones. Yo me acuerdo que vinieron dos grupos de gente, porque yo no pude dárselos, pero sí estuvo el doctor Cleve Peñafiel. Fue para la época de vacaciones. ¿Quiénes vinieron? Ninguno, no puede ser. Si sí vinieron, sí, yo me acuerdo que Claire me dijo que sí vinieron. Es el caso del neumomediastino. Exacto, el caso del neumomediastino. ¿Quién vino? Lisette, ¿quién más vino? Lisette y... ¿Tú te acuerdas quiénes vinieron? No puede ser que Yo también, estés más doctor. dormido. ¿Quién? Yo también, Mendoza. Ya, pero prenda la cámara. ¿Está prendida? Entonces yo voy a amplificar. A ver, cuéntenme pues ustedes, ¿cuál de todas esas cosas que hemos conversado con los compañeros que fueron a ver? No apaguen los demás, porque este es un conversatorio, acuérdense. Esto no es, yo no los voy a juzgar ni calificar ahorita. Es como un conversatorio. De lo que vieron, ese es como un debrief de lo que vieron. A ver, entonces Lisette, fuiste, ¿quién más fue del otro a ver al otro paciente? ¿Tú te acuerdas de los compañeros con los que viniste? Fuimos tres compañeros. O sea, conmigo tres. Sara, Marcos y yo. ¿Dónde están Sara y Marcos? Sara Beatriz está ahí, Sí. es la Sara. Ujú. ¿Y por qué no dices yo fui, pues? Sí le dije, doctor. Hace un Ah, rato. sí, cierto. ¿Y quién más? Y Marcos. A ver, ¿qué Sí, les doctor. dijo ese muchacho? ¿Sí Él lo dijo que interrogaron? él tenía asma de chiquito. Ya, o sea, teníamos el antecedente pasado. ¿Qué más? Mencionó que la mamá lo trataba con todo ese tipo de cosas para que se cure. Aparte mencionó que tenía un gato, pero dijo que ese gato como tal no le daba alergia. Ya. Tampoco tenía Pero, o sea, no fue familiares que tuvieran antecedentes también de asma. pero no ¿Cómo? fue tratado con medicamentos, sino que con medicina natural, porque la mamá decía que le daba remedios de rábano, cebolla y ajo y esas Ya. cosas. Pero Bien. no, Pero fármacos no. él en la última temporada había presentado síntomas.
¿Cuándo dejó de tener asma, según él? Ellos dicen, yo me curé del asma. A los 3 años, él era un niño. A los 3 presentó, pero estuvo toda la infancia con asma. Pero cuando él dijo ya, chao. ¿Qué edad tenía ese chico? ¿Se acuerdan? 27 años, creo. Ajá. El man que dijo que se le fue el asma como a los 12 años. Dijo, ya de ahí ya no me ha dado asma, doctor. Yo nunca he tenido nada hasta ahora. ¿Y qué pasó antes de que le ocurriera el evento? Se expuso a algo. Preguntaron si inhaló un vapor, alguna sustancia química o... ¿Él tenía familiares asmáticos? No, doctor. No, solo él era el asmático. Y tampoco tenía historia de rinitis, ni de dermatitis, conjuntivitis, nada de esto. No, seguro. Bueno, entonces el cuadro clínico es sugestivo y bueno, hay muchas personas en el mundo, bueno, que tienen asma, ¿no? No vamos a hablar de epidemiología, pero en el caso del paciente, lo que probablemente pudo haber ocurrido es que fue un virus respiratorio, en plena epidemia de COVID, podía haber sido un virus respiratorio el que desencadenó el cuadro clínico, ¿no? Pero los síntomas que tenía el paciente, ¿cuáles eran? ¿Qué les dijo de todos estos síntomas que él presentó? Chiquillos. Él, me acuerdo que Tenía nos disnea. había ¿Ah? dicho que solo se había ahogado. O Ajá, O sea, tenía sea, disnea. mucho ahogo, sí. ahogo y opresión torácica. Eso fue lo que... No sintió dolor, como dolor en punta de costado, como que se... un dolor desgarrante. No. Bueno, No, de que recuerden, no, ok. Cuando yo veo a un sujeto joven, ¿no? Que tiene historial de asma previo o que tiene un historial de alergias, ¿verdad? Más este cuadro clínico que ustedes están viendo aquí y con un factor de riesgo como polución, exposición a alergenos y a humos, ¿verdad? Yo tengo que hacer un estudio. ¿Cómo se llama ese estudio? Pues tengo que detectarlo al paciente. ¿Cómo se llama ese estudio? ¿Ah? ¿Quién sabe cómo se llama ese estudio? Espirometría. Ajá. Ya, ¿y cuál es lo que vamos a encontrar en la espirometría? Ver si ¿Cuál hay es el algún patrón hallazgo obstructivo. típico de la espirometría? Ver si hay algún ¿Cómo? patrón obstructivo. Un Una patrón obstructivo. FEBI reducida. ¿Cómo se caracteriza el patrón obstructivo? ¿Qué tiene el patrón obstructivo? Tiene una fiebre reducida, doctor. Una fracción, un volumen expirado forzado Reducido. menor del 1 segundo reducido ¿verdad? En relación con la capacidad vital total, o sea, la capacidad vital forzada. Normalmente hay dos tipos de espirómetros. Los espirómetros que se llaman vitalómetros o espirómetros de los clásicos, ¿verdad? Pero hay otros espirómetros que son estos donde tú tienes que pedirle al paciente que haga un esfuerzo para que bote el aire a través del aparato durante mínimo 6 segundos sin toser y sin coger aire mientras bota
mientras se hace el estudio, ¿no? Miren, aquí está el aparato, ¿sí? ¿Mm? Y ese aparato les va a dar unos valores y unas curvas. Esta es la curva que él hace, que es la curva que se llama de flujo en el eje de las Y, y en el otro lado el volumen, ¿verdad? Cuando el paciente saca el aire rápidamente por la boca, el aparato va a detectar una medida inicial que se llama pico flujo exhalatorio, PEF, Peak Expiratory Flow, ¿ya? Y de allí va a coger y va a medir los flujos que existan al 75%, entre el 75 y el 50, entre el 50 y el 25. ¿Ya? Y luego se le dice al paciente que inspire profundo para determinar la capacidad inspiratoria vital. Y esta es la curva que ustedes ven, que es la del patrón normal. Y además, a ustedes les va a entregar una tabla de valores, ¿sí o no? ¿Entrega o no entrega una tabla de valores? Hey. ¿Han estudiado esto o no han estudiado? Sí, doctor, da la tabla de valores, pero así a profundidad no mucho lo hemos visto. Bueno, entonces va a entregar una tabla de valores como esta, que ustedes ven aquí. Va a entregar la curva de flujo con volumen, la curva de volumen, tiempo, y una tabla con valores, que es esta que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? En esto va a entregar la cantidad de flujo, de volumen que va a salir del pulmón versus el tiempo. Ustedes ven que tiene esta forma, ¿verdad? ¿Ok? Y tiene una curva de flujo con volumen. Flujo, volumen, ¿ya? Entonces, la espirometría va a mandarles, les va a medir, les va a decir cuál es la capacidad vital del paciente. Y les va a mostrar un valor de referencia. Este valor de referencia se saca a partir de una gran muestra de población, ¿ya? Y se sacan los valores que se consideran normales, ¿verdad? Para una población determinada. Dígase, por ejemplo, cuando ustedes cogen el espirómetro, ustedes van a tener unas tablas metidas dentro del espirómetro que se obtuvieron a partir de los datos que sacaron de una población de gente, entre comillas, sana. ¿Quién no entiende esto hasta ahorita? Es decir, por ejemplo, existe un estudio que se hizo en los trabajadores de las minas de carbón en Inglaterra. Fueron de los primeros estudios. En ellos, en los que trabajaban en las minas de carbón, que eran jóvenes y con las distintas edades y que supuestamente no tenían enfermedad pulmonar, se hizo la determinación de los volúmenes, capacidades y flujos respiratorios. ¿Ya? Después los americanos con sus soldados lo hicieron, los chilenos con sus trabajadores, los colombianos también lo han hecho, los brasileños, los argentinos, menos los ecuatorianos, por supuesto, nosotros lideramos la huevada, ¿no? Ustedes se dan cuenta, todo un montón de estudios multicéntricos, ¿y quién no está? Ecuador.
Hay que cambiar ese paradigma. Bueno, está poquito a poquito cambiando. Hay cada vez más gente investigando en Ecuador. ¿Ya? Entonces, resulta que para una población determinada, ¿verdad? Van a sacar los valores normales que le corresponden a cada persona, por edad, por sexo y por talla. No interviene el peso, porque ya hemos hablado de que los pulmones no se hacen más grandes porque engordan, sino que el tamaño del pulmón y de las capacidades pulmonares dependen de la talla, del género y de la edad. Porque la edad hace que se acumule tejido colágeno y disminuya la elasticidad del pulmón y de las vías aéreas, ¿verdad? Y hace que decaiga el FEP1. Hay una caída normal, fisiológica, producto del envejecimiento, así como pierdes la capacidad para leer bien porque te da presbicia, así como el pajarito ya no se para cuando estás de viejo, así como las mujeres se le cae todo, ¿verdad? ¿No? Hay un cacho que cuentan por ahí un poco cruel, es una señora que se le había muerto el marido y estaba muy triste. Y llama al cardiólogo y le dice, doctor, ¿dónde queda el corazón? Ay, señora, qué ridícula esa pregunta. Dice, ahí debajo del lado izquierdo y ¿no? Debajo de las mamas, ¿no? De la mama, de la teta. Cuando que llega la señora al hospital, herida con un tiro en la rodilla izquierda. ¿No? Y la cogió, ¿no? Se había querido suicidar la viejita, pegarse un tiro en el corazón, pero como el cardiólogo desgraciado le dijo que el corazón está debajo de la teta, se pegó un tiro en la rodilla. Ahí donde le llegaba la teta, ¿no? Cacho cruel se llama. Bueno, pero eso es producto de la vejez. Entonces, cuando vamos envejeciendo, la capacidad vital y el FEP sub 1 o volúmenes forzados expiratorios van decayendo con la edad, van decayendo con la edad, pero también hay una curva en forma de campana, ¿verdad? Que va aumentando con la edad desde que se es jovencito hasta que se llega al máximo del desarrollo y de ahí comienza la caída. ¿Sí? No sé si me hago entender. De todos los valores. Con la frecuencia cardíaca es al revés. Sí, los bebitos son súper taquicárdicos desde feto, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca fetal normal? Más de 120. ¿Cierto? Pero a medida que se envejece, va cayendo la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero la función pulmonar no. Y la presión arterial, por ejemplo, la presión arterial, ¿qué pasa? La presión arterial va, sube y sube y sube y sube a medida que pasan los años. ¿Por qué? Porque se endurecen las paredes de las arterias, ¿verdad? En cambio, la frecuencia, los volúmenes y capacidades pulmonares, debido al colágeno que se deposita y que pierde el pulmón la elasticidad, eso va a ir reduciéndose. Entonces, la función pulmonar en general con la edad decae, ¿sí? Desde la adultez, pero entre la niñez y o sea, lo que sería la adolescencia y la adultez sube en una curva de ascenso. Pues obvio, pues estoy creciendo, estoy aumentando mi talla y estoy incrementando mi tejido pulmonar. Pero llega un punto en el que se estabiliza y ahí después ya comienza a bajar. Entonces, los volúmenes y flujos pulmonares van a depender de la talla, del sexo y de edad que tenga
el paciente. Entonces, ¿de dónde salen los valores normales? Los valores normales salen de estudios de población, donde yo cojo un montón de gente y le hago espirometría. Luego los clasifico por edad, por sexo y por talla. Y veo cuáles han sido sus valores promedios de las constantes que mide la espirometría. Por técnicas de estadísticas de regresión, se saca una fórmula para calcular, en función de los datos de ese estudio de población, cuál es lo que le corresponde a tu paciente tener, ¿verdad? Ya, con esa fórmula de regresión. Es decir, en función de la población que yo estudié, por ejemplo, los militares jóvenes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hicieron un estudio en todos los militares, los 10.000, 20.000 militares que tenían. ¿Ya? Entonces, en función de eso, sacaron una fórmula de regresión. Cosa que si yo le hago la espirometría a Eduardo, voy a comparar los datos de Eduardo frente a esos pacientes, a esos grupos normal de gente a los que se les hizo. Y le voy a aplicar la fórmula que saqué a partir de ahí para saber en cuánto está Eduardo frente a esa población. Sería justo compararte contra los gringos americanos de 1,80 m, 1,90 m, o verdes, ojos verdes, azules, blancos, caucásicos. ¿Sería una buena comparación? No, doctor. No. Pero también lo hicieron los chilenos. Los chilenos ya son más bajitos, ¿ya? Eran gente común que iba a trabajar a las minas. Entonces, ¿cuál sería el patrón de comparación que yo debería escoger? ¿Los colombianos, los mexicanos, los chilenos o los gringos? Y si hacemos el de nosotros, mejor. Entonces sería ideal, pero no hay. Bueno, Los entonces, colombianos. ¿eh? Los colombianos. Claro, puede ser los colombianos o los chilenos. Entonces, bueno, a cada individuo la máquina le va a poner un valor teórico en función de esa tabla que nosotros hayamos cogido, de ese estudio de normalidad, digamos, de valores normales. Por ejemplo, yo aquí puedo escoger el estudio de fulanito de tal y colaboradores, no recuerdo los nombres, sinceramente. Entonces, escojo eso y aquí, de acuerdo a la edad, sexo y talla del individuo que ha soplado, la máquina me va a dar los valores predichos. ¿Sí lo ven estos valores? ¿O quieren que la haga más grandecita? Sí, por favor, doctor, que se ve como borrosos. Pero se supone que la profe de teoría tiene que haberles dado esto, pues. Yo ya debería estar ustedes conversando es nada más de él. A ver, espérenme un ratito. Estaba cargando. Ahí, ¿dónde está el dibujito? Aquí está. ¿Ya lo ven? Pues lo hago más grande. A ver, ahí. Ahí está bien, doctor. Ya. Bien, entonces miren, aquí este paciente, la máquina dice, la capacidad vital forzada que debería de tener es 5,11 litros y lo normal es que el 80% o más en el primer segundo tiene que haber salido del pulmón. O sea, si se dan cuenta, la máquina predice que 4 litros de los 5 tenían que haber salido en el primer segundo. Eso significa el segundo. Y aquí te va a dar el porcentaje. Este es el famoso índice que se conoce con el nombre de índice de Tifenot. Eso sí les dieron en fisiología, ¿no es verdad?
¿O no? Chicos. Mm, Hoy día como que han venido con unas ganas. No, no, doctor, no me parece haber visto ese índice. ¿Qué? En semiología tampoco. Susi, Sara, Soledad, No, Valeria, doctor, ¿dónde andan? tampoco. ¿Por qué es que no me salen todos aquí? ¿Dónde anda Soledad Calle? Otra vez está faltando a clase. No, doctor, aquí estoy. O sea, yo Seguro. sí recuerdo haberlo visto en Fisio, uno creo. Es la relación entre... Pongan las cámaras todos porque yo necesito verlos. Es la relación entre el volumen total que sale del pulmón después de una maniobra de inspiración forzada y de expiración forzada. ¿Ya? Y es el volumen que va a salir en el primer segundo dividido para el volumen que salió total. O sea, si ustedes ven la curva de volumen-tiempo, vamos a medir aquí al primer segundo, ¿verdad? La cantidad de aire que me salió a este primer segundo versus la cantidad total que termina de salir a los 6 segundos. ¿Quién no entendió? Y eso se lo divide, a ver, dividimos 4 dividido para 5 y me va a salir en decimales, pero lo multiplico por 100 y miren, el valor normal para esta edad es que haya salido el 78%. Lo normal es eso, más de 70%, idealmente más de 80% del aire tiene que haber salido en el primer segundo. ¿Qué otra cosa va a medir la máquina? La máquina va a estimar qué cantidad de, cuán rápido debe de salir el aire del pulmón, ¿no verdad? Mira, cuando el paciente sopla, ¿ya? O sea, va el paciente a soplar, mira, ¡shum! Y llega hasta el pico. A eso le vamos a nosotros llamar pico exhalatorio, flujo pico exhalatorio. Pero además me va a medir los flujos al 75% de la curva de exhalación, al 50%, al 25% de la exhalación. ¿Ya? Eso es lo que se llaman los flujos expiratorios medios. ¿Ya? ¿Quién no entendió hasta ahí? Todo claro, doctor. Ya. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, mi paciente va a poder generar 3 tipos de curvas. Déjame ver si lo puedo poner acá. O 3 tipos de patrones, por decirlo así. Uno normal, uno que se llama obstructivo y uno que se llama restrictivo. En el obstructivo, característicamente, tiene una reducción del FEP1, puede haber una reducción de la capacidad vital, pero lo más importante es que el índice de TIFE-NO, o sea, la relación entre el FEP1 y la capacidad vital, esté caída. Por ejemplo, en este ejemplo está que ha caído un 38%. ¿Ya? Y se considera que hay obstrucción cuando esta relación cae por debajo del 70%. Entonces, a ver.
Esta es la curva de flujo-volumen normal, ¿verdad? Miren qué le sucede cuando yo tengo un patrón obstructivo. Primero, que si yo observo esta curva, me voy a dar cuenta que el pico expiratorio ya no es el normal. ¿Qué ha pasado aquí? Ha disminuido. Los flujos al 75, al 50 y al 25, ¿qué les ha pasado? Está saliendo menos aire. En cada nivel de la curva de flujo, ¿sí o no? De la expiración, sí. Sí, ya, en la expiración, porque este es un problema prácticamente de expiración. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, pero ¿cuáles son los flujos que más caen? Los del 50 y 25. Ajá, entonces ustedes van a ver, ¿alguna vez se fueron a comer una hamburguesita? Sí, doctor. Ya, y si se han mordido la hamburguesa, ¿cómo se ve el pan cuando lo muerden? Mira, imagínate que este es el pan. Y aquí Ah, ya. Se ve la mordida. con mucha hambre y le pegó una mordida. Entonces, lo típico que ustedes van a ver es la mordida de la hamburguesa. Imagínense que esta es la hamburguesa, que debió estar aquí, y ustedes le pegaron un mordisco. Porque lo normal es un triángulo, mira. ¿Sí ves? ¿Ya? Entonces, ese es bastante característico de la caída de los flujos y de tanto el pico exhalatorio como en los flujos medios. ¿Ya? A veces vemos pacientes que el peak flow está normal, pero los flujos medios están caídos. Eso se llama enfermedad de la vía aérea pequeña, que es lo que yo tengo, que me quedó después del COVID. ¿Ya? Y la otra cosa que ustedes van a ver en la curva de tiempo con volumen, ¿verdad? Es que esta salida al primer segundo de aire se va a caer. La curva normal debe estar acá arriba. ¿Sí se acuerdan el gráfico normal, no? Sí, doctor. Puede que llegue a la misma capacidad vital, es decir, a la misma cantidad de capacidad vital acá, pero la curva normal debería de ser aquí. O sea, esto debería ser así, aquí y se va para abajo. Eso es lo normal. Pero ¿qué le ha pasado? Ha caído el FEP1. O sea, la cantidad de aire que ahora sale, en este caso, no llega ni al 50% de lo que termina saliendo a los 7 segundos. Mira, aquí el paciente sigue expirando, exhalando hasta los 7 segundos porque no termina de botar el aire y solo salió en el primer segundo el 40%. ¿Ah? ¿Quién no entendió? En el caso de la curva flujo-volumen, el pico exhalatorio está caído porque acá debería de estar y los flujos medios muy caídos, están configurando esta curva cóncava hacia abajo. ¿Quién no ha entendido? No veo más que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas las veo con la cámara prendida. ¿Dónde están los demás? Voy a comenzar a poner malos puntos a los que no participan en clase. Se supone que tengo 20, ¿cuántos están ahorita? A ver. Están 25. ¿Y dónde están los demás? Bueno, cuando yo tengo un paciente que llega con estos síntomas,
yo tengo que hacer el diagnóstico, porque como yo ya les dije, los pacientes pueden tener disnea, pueden tener tos y no ser asma. La única manera de diagnosticar el asma es con una espirometría. ¿Ya? Entonces yo hago la espirometría a mi paciente y esa espirometría me va a dar este patrón que se llama obstructivo, ¿verdad? Puede ser un patrón obstructivo clásico, es decir, con una caída del FEP1 y un índice de tifenó menor del 70%. Puede ser este patrón obstructivo con caídas en los flujos medios, ¿no? Y lo más importante que tiene el asma es que esta caída de los flujos o del FEP1 va a mejorar después de 200 microgramos de salbutamol, que es un broncodilatador directo. ¿Ya? Entonces, estos pacientes con asma pueden estar o vivir asintomáticos porque en ese instante no están obstruidos. Esa es la otra característica del asma, que el asma no es fijo, la obstrucción, sino que la obstrucción es variable y puede ser variable en el mismo día, como puede ser variable durante periodos de tiempo. Por ejemplo, en este instante, este individuo está con un periodo asintomático. Fíjense ustedes, esto es lo que dice teórico. La capacidad vital del teórico es 2.35, tiene 2.20, tiene 93% de lo predicho. El FEP1 tiene 2, el teórico es 2.11, tiene 95% de lo predicho. La relación es fantástica, mira, 91%, a pesar de que en teoría le debe tocar 89%. Los flujos medios los tienen el 85%, o sea que si uno lo quiere ver, esta es la espirometría de un paciente que tiene antecedentes de asma, que se sabe, se conoce asmático, pero que la tiene normal porque está en un periodo en el que está normal, pero hay periodos en los que está obstruido. Y ahí, ¿qué es lo que ha caído? El pico flujo, caen los flujos medios, pero también han caído el volumen exhalatorio en el primer segundo. Miren, la capacidad vital cae, sí va a caer un poquito, por supuesto, porque no va a botar todo el aire, porque el aire se le va a que se metió durante la inspiración forzada, ¿dónde se le va a quedar, chicos? Atrapado en los alveolos. Está atrapado en los alveolos, ¿verdad? Aumentando el volumen residual. Bien. Entonces, esto cae. El FEP1 también cae, ahora es del 66% de lo predicho, pero lo más importante es que la relación entre los dos también ha caído. ¿Y ahora de cuánto es? 77.6. Ya, y miren los flujos medios, también han caído a la mitad. El tiempo exhalatorio de los flujos se incrementó a 5.3 segundos, o sea que tengo expiración prolongada. Entonces, fíjense este caso. Ya. Entonces, en el patrón obstructivo que puede tener un paciente, ¿verdad? Vamos a ver estas caídas en los flujos. Miren la caída, miren esa famosa mordida de la hamburguesa, ¿no? También puede que hasta los flujos inspiratorios decaigan un poco, porque acuérdense que las vías aéreas están todas congestionadas y cerradas, la mucosa está hinchada y tiene tapones de moco. Muy distinto el patrón restrictivo. En el patrón restrictivo está caída la FBC, claro. Está el FEP1 puede estar normal o puede estar disminuido, pero la relación entre los dos puede estar normal o aumentada. ¿Ya? Miren lo que sucede. Miren, esta bolita es la que es la restrictiva. Esta es la que le pasa a los pulmones cuando tienen fibrosis. ¿Ya?
o tienen, el paciente ha sufrido una telectasia o algo que le haga perder volumen. Ya. Otra situación de obstrucción que puede ocurrir es cuando no veo la caída del PEF, pero sí la caída de los flujos medios. Miren, aquí la relación está en el borde, 80%, porque el FEP1 sí ha caído, pero no tanto. La relación se mantiene, pero ¿qué ha pasado con los flujos medios? Están caídos. Ya. Cayeron. Esto puede ocurrir en la situación crónica de asma en una fase incipiente. Esto es probablemente con lo que la señora vivía, la señora que ustedes vieron. Si hubiera hecho una espirometría antes de embarazarse y durante esos periodos que ella decía que estaba con, que según ella vivía bien, probablemente esta mujer tenía esta espirometría. Bueno, ahora, lo más importante cuando yo veo a un paciente con obstrucción es que voy a realizarle una espirometría basal donde voy a ver las alteraciones que antes les comenté, los dos patrones obstructivos, el clásico y el no tan clásico, que solamente caen los flujos medios. Le voy a dar entre 200 y 400 microgramos de salbutamol inhalado con una inhalocámara. Voy a esperar 15 minutos y voy a repetir la espirometría. Si en la espirometría el FEP1 ha incrementado un 12% con respecto a lo basal, o hubo un valor exacto mayor o igual a 200 mililitros de ganancia después del broncodilatador, ¿no, verdad? O el PEF cambia un 20%, igual que los flujos medios, entonces esa prueba broncodilatadora se llama positiva y es muy típico e indica que la obstrucción es reversible. Es decir, fíjense ustedes, predilatador, postdilatador. Aquí no hay mayor cambio, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Cuánto es el cambio? Miren, ¿quién hace la regla de 3? Si 220 es el 100%, 1,87 ¿cuánto es? O al revés, 1,87 es el 100%, 2,20 ¿cuánto es? ¿Quién hace la regla de 3? O divide 1,87 para 220 y multiplica por 100. ¿85? ¿Cuánto? 85. 85. Y 85 menos 100, 85. ¿cuánto es? 15. 15. O sea que mejoró 15%. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, si mejoró 15%, estamos hablando de que hay una reversibilidad. Ahora veamos los flujos. El flujo, aquí inclusive mejoró la relación entre la capacidad vital y el FEP1, que se llama índice TFNO, que se normalizó. Y los flujos medios, entre el 25 y el 75%, también aumentaron. ¿Sí se dan cuenta? Pero prácticamente que el doble. Bien, ¿quién quiere hacer la regla de 3? 1,58 dividido para 2,27 por 100. Ajá, entonces ha habido una respuesta broncodilatadora. ¿Cuándo? La respuesta broncodilatadora en el paciente asmático, en un paciente obstruido, no es reversible, ¿verdad? Tiene factores de riesgo, tiene más de 40 años, tiene exposición a biomasa o a humo de tabaco. Eso posiblemente ya no es asma, sino EPOC. ¿Ya? Hay algunos pacientes asmáticos que están tan severamente obstruidos que
no van a broncodilatarse, pero es un tipo joven, tiene 30 años, tiene 15 años, tiene 20 años, tiene antecedentes atópicos claros, ha tenido historia de rinitis, conjuntivitis, tiene todo el cuadro clínico sugestivo de asma, pero no hay reversibilidad. Lo juzgan de EPOC. Es difícil tener EPOC antes de los 30 años, antes de los 40. Entonces, lo que hay que hacerle a él es un curso de corticoides durante un mes y de ahí se le vuelve a hacer la espirometría. Y si ahí ya hay la reversibilidad, entonces era asma. ¿Se entiende? Y si Y no hay hay, algunos que son tan severas la obstrucción que cae la capacidad vital y se pseudo normaliza el índice de tifenol, porque si cae la capacidad vital y, y, y el volumen que sale parece un patrón restrictivo, pero cuando realmente es obstructivo. Entonces esos también son otros tipos de pacientes que pueden tener asma. Pero en fin, un paciente asmático, la característica es tener la clínica que tenían sus dos pacientes, se hablan a la señora y el chico, ¿verdad? Ahogo, opresión, a veces oyen sibilancias, tos, más los factores de riesgo, en este caso el antecedente claro de asma, antecedentes de atopia, etcétera, más el desencadenante y una espirometría con patrón obstructivo, ya sea clásico o no clásico, y respuesta al broncodilatador configuran el diagnóstico de ¿qué? de asma. De asma. Exacto. Bien. Ahora sí, voy a preguntar al paciente cómo son sus síntomas. Pero esto es lo que les explicaba, ¿no? Que a veces hay que hacerles un periodo de glucocorticoides sistémicos o inhalados y después citarlos para hacer la espirometría y hay mejoría de la reversibilidad, entonces se hace el diagnóstico de asma. Bueno, ya esto después de un ratito les explico. Ok, entonces, ya porque se me perdió esto. Ya me toca tomarle lista al otro grupo. Sí, Sí, ¿no? doctor. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Pasadote ya. Tiene que haber cerrado el curso. Mierda. Ya fui. Hijo de su madre, ya no cerré el otro curso. ¿Por qué no me avisan? Son malos. A ver, Tabriones. Brito. Presente, Brito. presente, doctor. Soledad. Presente. Castellón. Presente, doctor. Cedeño. Presente, doctor. Correa. Correa. Sofía. Ewes. Eyaní. Presente, doctor. Kevin. Presente, doctor. Sara. Presente, doctor. Melanie. Presente, doctor. Villajo. Presente, doctor. Juan. Presente, doctor. Juárez. Presente, doctor. Bueno, Eduardo y Valeria. Presente. Bueno, Presente. ya no cerré el otro curso.
Cada vez me acuerdo cerrar el curso, porque si no, ya tengo que hacer escrito ahorita. A ver, entonces, bueno, yo ya tengo diagnosticado a mi paciente, yo tengo que graduarlo en qué parte está de su continuo. O sea, por ejemplo, ¿cómo es lo más importante? Es los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, la limitación en la actividad habitual y, bueno, le podemos poner lo que salió en la espirometría. Y también el número de veces que le da crisis de asma al paciente. Entonces, ¿cuándo decimos que es asma intermitente? Cuando los síntomas diurnos tienen menos de 2 veces por semana, que le hacen que use medicación de rescate menos de 2 veces por semana. Esto va ligado a esto. Tiene menos de 2 veces por mes síntomas nocturnos, no tiene ninguna limitación y tiene una función pulmonar mayor del 80% y no tiene exacerbación. Entonces, cuando alguien tiene asma y está así, se llama asma intermitente. El momento que el paciente comienza a tener algo de limitación en la actividad habitual, ¿verdad? Tiene exacerbación, pero una en el año. Una vez al año el paciente va al hospital y tiene síntomas más de 2 veces por semana y más de 2 veces de síntomas nocturnos por mes, pero no más de una vez por semana. ¿Sí ven? ¿Qué es la diferencia? Eso se llama persistente leve. El momento en que los síntomas se vuelven diarios, persistente moderado, y si se vuelven continuos varias veces al día, es persistente grave. Los síntomas nocturnos, más de 2 veces al mes, pero no todas las semanas, es leve. Más de una vez por semana, persistente moderado. Todos los días se levanta tosiendo en la madrugada, ese mantiene persistente grave. Limitación de las actividades habituales, aquí tiene bastante limitación y aquí tiene mucha limitación. Y el persistente moderado tendrá este tipo de función pulmonar, ¿no? Aquí menos del 60%, entre el 60 y el 80%. ¿Y de qué estamos hablando? Del FEP1, ¿no? Y no de la relación de tifenol, sino del FEP1, con respecto a su teórico, ¿ya? Y miren las exacerbaciones. Entonces, a ver, yo no sé si Soledad pudo, y el grupo que estuvo ese día con ella, pudo, por ejemplo, observar o preguntarle a la paciente estos datos como para poderla calificar en alguno de estos grados. Susi, ¿tú puedes decirnos algo? Doctor, O Yaní, que también estuvo ese día. Yo creo que quizás era una persistente leve, porque ¿Por qué? a pesar, cuando nosotros le preguntamos a ella dijo que más o menos llevaba como 3 días así, ya, y que bueno, en la mañana se había exacerbado. Pero eran los síntomas diarios, ya los 3 últimos días. Ajá, sí, ¿Y pero en de el ahí, día durante varias veces en el día o solamente una vez en el día? no, durante varias veces en el día ella decía como que Ya, pues, sentía. entonces es esto. ¿Sí ves? Solamente fue durante como 3 No días, según importa, ella. pero Ya. esos 3 días ella estuvo aquí. Y tuvo síntomas nocturnos. No, la verdad es que no los mencionó. No recuerdo eso. Ajá. No preguntaron. Es que eso es el problema. Y si sabe lo que marca muchísimo en el asma es el síntoma nocturno. Probablemente ella vivía con esto o con esto, no sé, habría que haberle preguntado. Lo que sí que no nos manifestó y sí le preguntamos, porque dijimos como que sigue exponiéndose a ese medio, estando embarazada y siendo asmática. Dijo como que ella estaba bien y por eso limitación de las actividades no tenía. Ella estaba, lo que se usaba salbutamol, o sea, ella sí tenía salbutamol. Varias veces en el día.
Los últimos días sí, por los episodios que estaba teniendo. Bien. Porque eso ya se llama exacerbación. Lo que pasa es que hay que preguntar es cómo venía antes, ¿no? Antes de la exacerbación. La exacerbación es lo que ustedes vieron los 3 últimos días. Antes de eso, quién sabe cómo viviría, porque bueno. Ok, obviamente que ya el último tuvo una perturbación severa, pues, para que haya buscado el hospital es porque tuvo una perturbación de la vida diaria, pues no se ahogaba, ¿sí o no? Sí, sí. Ya, bien. Ok. En función de este cuadro de aquí, ¿verdad? También existe el tratamiento escalonado del asma. ¿Sí saben eso, no? ¿Cómo es el tratamiento escalonado del asma? O sea, era, primero se usaba un SABA y si es que, no tengo una leve idea, y después se agregaban glucocorticoides, si es que no, al SABA, si es que no. El asma es, por definición, una enfermedad que es inflamatoria, ¿no? O sea que lo que ustedes van a ver es que esta es la vía aérea normal por factores genéticos, ambientales, atópicos, alérgicos, lo que sea. La mucosa comienza a tener inflamación, ¿ya? Y la luz del bronquio se cierra. Si esto se persiste en el tiempo, se va a ver una hipertrofia de las células musculares lisas y va a haber remodelación, ¿verdad? Entonces, este es el asmático y este es durante el ataque que hay mucho más cierre y hay tapones de moco, ¿ya? Y los alvéolos se inflan y se atrapan. Entonces, como esto es un trastorno crónico, el tratamiento del asma tiene por objetivo tratar la inflamación. Y entonces eso se hace con escalones. ¿Ven los escalones? Entonces, si yo tengo un asma crónico, pero intermitente, mi tratamiento es corticoides a dosis bajas, con broncodilatadores de acción corta a demanda. El momento en que yo comienzo a presentar los síntomas, ya no de forma esporádica, 1 o 2 veces al mes, sino que ya los presento semanalmente, pero no más de 2 veces por semana, que me obligan a usar el broncodilatador, como le pasaba a la señora, que ella ya venía usando broncodilatador, ¿verdad? Vamos ahora sí aquí a iniciar, aquí ya van los corticoides, pero en una dosis baja, ¿ya? De acuerdo a la gravedad inicial, ¿ya? Si es de característica alérgica, que eso principalmente se ve en los niños, se puede utilizar un inhibidor del receptor de los leucotrienos, como los Lucast, el Montelukast. Especialmente se usan en los niñitos por el tema de que los corticoides producen trastornos en el crecimiento del hueso, ¿ya? Entonces se tiene que poner el broncodilatador. Siempre todos los pacientes van a ir a broncodilatador a demanda y además un corticoide y se puede iniciar un broncodilatador de acción prolongada. En el escalón 3, ¿no? Se tiene que subir la dosis del corticoide, ¿eh? Y si persiste mal control, se añade broncodilatadores de acción prolongada. Y en el escalón 4, la dosis del corticoide ya sube a mucho, es una dosis muy alta. Yo no voy a decirle los microgramos porque eso va a depender del corticoide que ustedes escojan. Depende. El corticoide base es la beclometasona y las dosis equivalentes son a partir de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a utilizar fluticasona, si van a utilizar budesonida
o ciclesonida, cada uno va a tener dosis. Lo importante que ustedes tienen que saber es que tiene dosis baja, media y alta, y pueden ser solos o pueden ser combinados con un broncodilatador de acción prolongada. ¿Cuál es el broncodilatador de acción prolongada? Pues puede ser el salmeterol, puede ser el formoterol, puede ser el, ¿cómo se llama? El oladototerol y otros más, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes ya tenemos que hacer más alta la dosis. Fíjense que de beclometasona se utiliza hasta 800 microgramos por día o más, 2 veces al día, más el broncodilatación de acción prolongada. Y eso, después de esto, yo tengo que vigilar a mi paciente, como siempre, después de que intervengo, reevalúo. Y ese tratamiento escalonado, como ustedes pueden ir viendo, dependiendo del control que tenga el paciente, me va a permitir o subir, escalar, o deescalar, o sea, bajar de acuerdo a cómo va comportándose el paciente. Siempre con una base de higiene, de medidas higiénicas, dietéticas, ambientales, cumpliendo adecuadamente la técnica inhalatoria y con broncodilatadores de acción rápida a demanda. Es decir, cuando tengo los síntomas me hago. Entonces, fíjense, puedo estar desde sin medicación, como venía ese chico, a tener glucocorticoides orales. Entonces va pasando por todo este espectro. ¿Sí se dan cuenta, no? Hey, ¿ya se murieron? Sí, doctor. No. Ah. Bien, entonces, ahora, acá, bueno, también podemos ver, ahí está más bonito si ustedes quieren, ¿no? Ahí. Bien, hasta ahí. Cuando un paciente ya llega a este punto de aquí y persiste en este punto de aquí, se considera que está en exacerbación o crisis, y es cuando llega a la emergencia del hospital. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que se llama peak flow, es una forma sencilla, digamos, de poder establecer en qué grado de obstrucción está el paciente. Porque yo lo hago soplar y aquí me va el paciente a dar el flujo. Lo hago soplar entre 3 y 5 veces y escojo el valor más, el más alto, ¿no? Entonces, yo me voy a fijar en qué valor está mi paciente. Si está en verde, no está en crisis, ¿no? Pero si está en amarillo o está en rojo. ¿Cuándo es crisis de asma? Cuando ya está en rojo. Esta herramienta que ustedes ven aquí sirve también para que el paciente en casa se haga la determinación en la mañana y en la tarde para poder observar cómo va la respuesta al tratamiento y cuál es la variabilidad entre el pico flujo de la mañana y el pico flujo de la tarde. Habitualmente los bronquios se terminan obstruyendo a la tarde y están más abiertos en la mañana. Entonces, si hay una variación superior al 30%, ese paciente no está bien controlado. Bien. ¿Qué le hago al paciente que está con crisis asmática? El paciente que está con crisis asmática, yo lo tengo que ver en la emergencia, medirle de ser posible el peak flow, bueno, lo oculto, lo veo, ¿no? Tengo que darme cuenta de signos de gravedad, como siempre. Así como cuando veíamos al paciente con neumonía, le hacíamos el CUR o el PSI, acá hay que hacerle signos de gravedad. ¿Cuáles son los signos de gravedad de una crisis asmática? Primero, accesorios respiratorios. El uso de músculos accesorios, la aleteo nasal, taquipnea, ¿no verdad? O sea, lo mismo que vimos ayer en los criterios de la tesis, hipoxemia, ¿ya? Y la conciencia. Si yo le hago una gasometría al paciente, tengo que fijarme que todo asmático
va a tener alcalosis respiratoria. Si tiene otra cosa, cuidado. Eso lo analizamos en la clase de gasometría que tuvimos con los chicos cuando fueron al hospital con la señora. Ahí puede pasar dos cosas. Si el asmático ustedes lo oyen, lo ocultan y no le oyen sibilancias, pero yo le veo que está con trabajo respiratorio, ese es un paciente que está a punto caramelo para el tubo. ¿Por qué? Porque ya su tórax se llama silente, es decir, que ya no entra ni sale aire, porque está tan atrapado el aire dentro del pulmón que ya no entra el aire. ¿Y cómo va a estar la gasometría? La gasometría va a estar con un pH normal o ácido y con retención de CO2, o sea, un CO2 normal. Asmático en crisis con PCO2 normal, auxilio, me cago en los pantalones, porque ese paciente se necesita intubarlo. Lo mismo, peor si tiene acidosis respiratoria. A ver, Soledad y Yaní, creo que estuvieron ese día. ¿Y dónde está? Ay, Aarón. ¿Se acuerdan la paciente? ¿Cómo que hicimos el análisis de las gasometrías? ¿Cómo era? ¿Qué tenía? ¿Dónde botaron los apuntes ese día? Era alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. Ajá, y exacto, eso exactamente es. Espérame un ratito, yo creo que la tengo baja aquí. Aquí tenemos los datos de la gasometría. A ver. A ver. La primera, que fue tomada a las 4 de la mañana, ella tenía un pH de 7.36. Esta creo que es esta. Esta es Se lo puedo mandar, doctor. Le mando las fotos. Sí, espera, aquí la tengo. Ok. Esa es. De esta señora. Déjame ver cómo hago para aumentar el tamaño. A ver, ¿cuál era de las 4 de la mañana, no? Ajá, esa fue la primera. Pero ayúdame aquí, a ver, dice 0 horas, 12, 29 de diciembre. Acá está, esta es de las 4 de la mañana. Ya, entonces ella viene con, mira, un pH pseudo normalizado, pero tendiendo a la alcalosis, ¿no es verdad? Está un poquito hipoxémica porque para la edad de ella, 77, es bajo. Soy una mujer joven, ¿se acuerdan? 20 años. Mira la PC2. Tenía alcalosis, pero además, debido a que sus músculos ya estaban cansados, estaba produciendo ácido láctico. Y eso había hecho que se produzca una acidosis metabólica. Cuando cae el pH, cuando cae el PCO2, tiene que también caer el bicarbonato. Pero la caída del bicarbonato no debe de ser superada o mayor que la esperable para la caída de CO2, o sea, para el grado de compensación. Aquí, el delta de PCO2 era 20, ¿no verdad? No. El delta de PCO2 es 20, o sea, y yo sé que cuando es crónico el trastorno, en este caso la acidosis respiratoria, tienes un ratito, muchachos.
A ver, entonces, como ustedes pueden ver, la caída que debía de ser en agudo es 1 a 1. O sea, el 1425 que habíamos repasado en clase, ¿no verdad? ¿Pongo la pizarra o o si son capaces de cacharme? Sí, se entiende, doctor. Entonces, si cayó 2 veces 10 el PCO2, porque es un delta de 20, 2 veces 10, es 2 que tenía que haber caído el bicarbonato. O sea que el bicarbonato debió haber estado en 20, en agudo. En agudo. En crónico, lo que debió haber caído es 2 por 4, 8. 8 menos 24, ¿cuánto me da? Ya, pues 2 por 8, 16, pues. Pero aún 16. así cayó más. ¿Sí ven? ¿En dónde está? Está en 14, ¿sí o no? Claro que es más menos 2. Ahora, si se quieren complicar la vida, pueden usar la fórmula de Winter, que es bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Es la misma pendejada. Ustedes verán qué hacen. Entonces, ese paciente tenía una acidosis, tenía dos cosas, y eso la ponía en riesgo, porque tener acidosis metabólica en el contexto de un paciente con insuficiencia respiratoria y de tipo asmático, significa que su cuerpo ya no está compensando bien su cuadro clínico. Entonces, por esa razón, a esto se lo considera una crisis de asma severa. Y por eso fue a dar a la UCI. ¿Quién lo entendió hasta ahí? El tratamiento de la crisis de asma severa es con corticoides parenterales, corticoides inhalados y beta-adrenérgicos al inicio cada 15 minutos por 2 horas y después, dependiendo de la respuesta, se los pauta a cada 4 horas. En esa crisis severa, como ustedes la vieron, los que fueron, por supuesto. Para las demás crisis asmáticas, las que no son así de graves, ¿verdad? Se las mantiene en emergencia y se les da un esquema de broncodilatación agudo, que puede ser con nebulización o puede ser con spray, con MDI. Y se utilizan habitualmente espaciadores, hay varios esquemas, y hay un esquema que utilizaron Rodrigo y colaboradores en Uruguay, fueron uno de los que mostraron la efectividad de esto, que era de hacerlo cada 15 minutos durante 2 horas, y ahí se revalora el peak flow, y si el peak flow se ha mejorado más de un 30% de lo que vino, se lo puede manejar, se lo puede externar a su casa con un tratamiento, se le manda a la casa con el tratamiento esteroide por vía oral, más los broncodilatadores. ¿Se entiende? Igual el que ya pasa la crisis asmática, cuando la chica estuvo mejor y todo lo demás, la mandamos a la casa con corticoides y broncodilatadores con corticoides inhalados, broncodilatador de acción prolongada y el broncodilatador de acción corta para las crisis, ¿no? Después tendrá que ser reevaluada en 15 días para bajar la medicación y así, y luego cada 3 meses para ver en qué espectro del asma crónica se queda. En caso del muchacho llegó a lo que se llama near fatal asthma. Ese muchacho tuvo un síncope y se le rompió el pulmón, ¿no? Ustedes no sé si vieron las imágenes. Bueno, vamos a cerrar esto. Un ratito. Déjame ver las imágenes. Bien, esta es la radiografía con la que ese muchacho llega. Miren, ¿cuáles son los signos clásicos de un paciente con crisis asmática y en la radiografía? A ver, si se dan cuenta ustedes estos espacios que se llaman intercostales. ¿Cuántos espacios intercostales tiene este paciente? ¿Quién nos quiere contar? Doctor, no estamos viendo la radiografía. No lo estamos viendo. Todavía viendo lo ¿Cómo de no están viendo? ¿En serio? Sí, sigue presentando. Todavía se ve lo de el explorador de Google. A ver, ¿y ahí? Ahora sí.
Ya, Ahora sí, a ver, doctor. ¿cuántos espacios ustedes pueden ver? ¿Cuántos tengo? A ver. 8 me parece. 8. Sí, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuánto es lo normal? Ni leyeron los archivos de radiología que les mandé. 7. Ya, ¿qué otro signo? Mira los diafragmas. ¿Qué pasó con los diafragmas? Están al mismo nivel. ¿Están qué? No, pues la mano está chueca porque es una radiografía anteroposterior. El tipo llegó desmayado. ¿Pero qué se ve que tienen los diafragmas? Tienen forma de cúpula, así redondito. Seguro que tienen forma de cúpula. O están aplanados. El izquierdo está como aplanado. Ah, bueno. Ya, hay horizontalización de las costillas, aumento del número de espacios intercostales o ensanchamiento de los espacios intercostales y aplanamiento de los diafragmas. Eso es lo típico que uno encuentra en un paciente con crisis asmática. En esta es la tomografía del señor. Mira los diafragmas, parece que le han puesto una mesa. ¿Acaso que tiene curva? ¿Tiene curva o no tiene curva? Tiene forma de campana. El diafragma tiene forma de una tacita, ¿sí o no? Invertida. Sí, doctor. Pero aquí hay una tacita, o esto es un plato hondo. Sí. ¿Es un plato? Aplanado. Ya. Debe haber infiltrados, puede haber, ¿qué puede haber? Puede haber, bueno, puede haber zonas de hiperclaridad, pero también puede haber un aumento de la trama bronquial. Entonces, vamos a ver ahorita la imagen. ¿Y qué encontramos aquí, chicos? Esto es el cuello. ¿Dónde debe haber aire en el cuello? En la tráquea. Ya, en la tráquea. Pero ¿dónde más hay aire aquí? Miren. Que hace el contraste. De hecho, ustedes ven los músculos. El contraste hace ver las fibras musculares, miren. Entonces, ¿eso cómo se llama? Enfisema. Enfisema subcutáneo. ¿Ya? Y nos vamos a ir para abajo. Y miren cómo ha disecado todas las estructuras, miren. ¿Y eso aquí por qué viene el se da, pulmón. doctor? ¿Cómo? ¿Eso por qué se da? Porque se reventó pues el pulmón. Ah, ya, sí. Se reventó el pulmón y ahora tienes aire metido en las estructuras del mediastino que disecaron hasta el cuello, inclusive hasta el pectoral, mira. ¿Ve? ¿Sí ve? Pero extrañamente no hizo neumotórax. Pero sí, miren el neumomediastino. Increíble, miren. Esto probablemente él tuvo un bleb subpleural, no sé si en este pulmón o en el otro, pero miren la hiperinsuflación que tiene. ¿Sí le dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Miren. Ya. Miren el aire, miren el aire. Entonces, ustedes han tenido dos casos típicos de asma casi fatal. El uno, el típico, mujer que no siente el ahogo. Ah, sí, doctor, yo sí me dan esos síntomas en la mañana, ando un poquito cansada, pero no pasa nada, yo me siento bien. Así nos decía la señora. Soledad. Solo estos últimos 3 días es que me he sentido agotada, cansada, ahogada. Así dijo. ¿Y este muchacho qué dijo? Yo no sentía nada, doctor. De repente me vino, ¡ay! Y se me ya. Estos son los dos típicos, son el clase A y el clase B. El clase A es varón, joven, no tratado, antecedentes de asma. Como creció, los bronquios se hicieron más grandes, nunca sintió más la obstrucción bronquial, siguió con su vida sin tratamiento hasta que viene un evento, una exposición
a un agente de polución o un agente viral, bruscamente se cierran los bronquios y pueden hacer hasta paro respiratorio, hacen neumotoras o neumomediastinos, atención. ¿Ya? Y el otro grupo es el de las mujeres. Mujer, también con tratamiento con asma, es un asma crónico, persistente, leve, moderado, que vive su vida por ahí, se embaraza, le da una infección respiratoria y ¡pum!, hace la crisis de asma. ¿Ya? Esos son los dos patrones. Tienen que ir a estudiar todo eso, por supuesto, ¿no? Miren. Aquí sí hay un pulmón, digamos que un poquito más normal. Tiene hasta vasculatura, todo, mira. Pero arriba está todito insuflado, mira. ¿Ves? Bien. ¿Ya? Entonces, como para que no se olviden. Entonces, vamos a poner los temas. Vamos a poner los temas. Ahí viene doña Susi. El primer tema, yo quiero que ustedes veamos esto de acá. ¿Se acuerdan que decíamos que había un tratamiento escalonado? ¿Cierto? ¿Sí? Donde aquí, en el intermitente, simplemente lo dejamos con un SABA, que es un short acting beta adrenérgico cuando tiene síntomas, versus puede ponérsele un glucocorticoide inhalado en dosis bajas, ¿ya? Más el SABA cuando se necesita, aquí. En el segundo grupo le ponemos ya un glucocorticoide inhalado, ¿no? Igualito que el de acá, pero en dosis bajas, Al tercero yo ya le pongo, mira, le puedo poner aquí un antagonista de los receptores de leucotrienos o un glucocorticoide inhalado a dosis baja. Esta es la dosis. El tercer escalón, ya glucocorticoide inhalado a dosis baja, más aquí ya que le añado un long acting beta adrenérgico, o sea, un beta adrenérgico de acción prolongada. Pero también podría optar por un glucocorticoide a dosis media o un glucocorticoide oral a dosis baja más un antagonista del receptor de los leucotrienos. En el escalón 4 ya doy glucocorticoide oral a dosis media más un LABA o un glucocorticoide inhalado a dosis media más un antagonista de los receptores leucotrienos. Y así, voy, sube, ¿no? Hasta que llego a lo peor. Bien. En el último escalón, que es el peor de todos, que ya, puta, les he hecho toda esta nota de acá y el tipo nada de mejorar. Se va a plantear la posibilidad de utilizar, dependiendo del tipo biológico, estos anticuerpos, que se llaman el omalizumab, que es un anticuerpo contra la inmunoglobulina E, mepolizumab, bevacizumab y diflumab. Todos estos aquí se pueden usar. Se puede utilizar termoplastia, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Mientras tanto, también tienes cosas alternativas. Pero si no sé si se dieron cuenta que en todos dice glucocorticoide inhalado más formoterol, más formoterol, más formoterol, más formoterol, más formoterol, más formoterol, como alternativa, o sea, y es a demanda. Dice, clarito, a demanda. ¿Y por qué? Les voy a comentar. El formoterol es un beta adrenérgico que es un beta-adrenérgico que tiene doble función. Es short acting, pero también long acting. Es como la combinación entre salbutamol y salmeterol. ¿Ah? Qué loco, ¿no? Eso hace que al estar fijo con un glucocorticoide, el paciente se autocontrole. O sea, si él ve que aumenta los síntomas, tiene que usar el broncodilatador. Pero en vez de usar el salbutamol solo,
también utiliza el glucocorticoide, con lo que, ¿qué está haciendo? Está aumentando el uso de las dos cosas, del glucocorticoide como del broncodilatador. ¿Se entiende? En vez de que el médico se lo vaya subiendo, es el mismo paciente el que lo autorregula, dependiendo de su sintomatología. ¿Quién no entendió? A esa estrategia se la conoce como SMART, de inteligente. Es como inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí, el tipo aumenta los síntomas porque ya le da más veces al día, y se hace, y automáticamente aumentó la dosis total de glucocorticoide que está usando y por lo tanto controlando sus síntomas. Mientras que en el otro es el médico el que lo hace y lo valora al paciente, le revisa su cartilla de peak flow para ver si ha habido un control adecuado, si es que la lleva y si no por los síntomas, ¿no? Porque hay una escala que se utiliza para el control posterior después de que yo doy el tratamiento. Hay unas escalas, así como teníamos la New York Heart Association para controlar la escala de la disnea, y veíamos a los pacientes y los clasificábamos, ¿se acuerdan? De acuerdo al grado de disnea, el tipo de tratamiento. Aquí también. Entonces, cuando yo trato asma, pues, ay, ¿qué hora es? Ya, me hacen acuerdo para cerrar esta tontera, porque si no, se quedan sin... Ya el otro grupo dice la grande. A ver. Que mi cabeza me ha perdido un poquito de... Ay, ¿cómo que se llama esta escala? Espérate un ratito. La madre. Ya necesito nuevo cerebro yo. Bueno, es una escala que valora los mismos signos y síntomas, pero relacionados con el tratamiento, ¿ya? Después yo se las paso. Bueno, entonces esa escala uno lo va viendo el paciente y va, de acuerdo a eso, sube o baja el tratamiento y va viendo qué tan bien controlada está el asma, qué tan bien está controlada el asma. Hay dos. Ese que no recuerdo, no me acuerdo ahorita el nombre, ahí está, aquí está, ya lo vi. La maravilla de Google, ¿no? Se llama ACT, Asthma Control Test. Tiene varias preguntas. Esto se le hace al paciente cuando llega al consultorio y él lo tiene que llenar solito y ya con esto tú lo coges, ¿no? Ya, esta es una de las escalas, que es el Asthma Control Test, ¿no? Ya mismo se las envío. Bien. Entonces, la pregunta una de las primeras preguntas de los grupos que van, son 6 grupos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vamos a buscar trabajos que comparen el uso de glucocorticoide inhalado versus antagonista del receptor de los leucotrienos para el asma infantil, el asma en los niños. ¿De qué tienen que hablar? Tienen que hablar un poquito de qué son los leucotrienos, por qué se usan los antileucotrienos, por qué se plantea el uso de antileucotrienos en vez de glucocorticoides en los niños, y cuáles han sido los estudios que hay de uno versus otro. ¿Ya?
Ese sería para un grupo. ¿Qué? ¿Qué dices, Kevin? No se oye nada. No, nada, doctor, que mi mamá me está diciendo algo. Ah, bueno. El otro es corticoides, el tratamiento convencional escalonado de asma versus estrategia SMART. Tienen que describirla, ¿no? ¿Se acuerdan? La estrategia SMART es la que usa la combinación fija de formoterol con un corticoide inhalado. En este caso es ¿qué se llama? La budesonida, ¿verdad? Como estrategia de tratamiento crónico y de rescate al mismo tiempo. Porque el tipo tiene síntomas y en vez de echarse el salbutamol que no tiene corticoide, aquí se echa el corticoide con el broncodilatador al mismo tiempo. Pero la diferencia del broncodilatador es que es un broncodilatador así medio mezcladito, porque tiene acción rápida al mismo tiempo que acción prolongada. O sea, actúa rápido, pero también tiene acción prolongada. Eso es por eso que se llama estrategia SMART, porque al mismo tiempo, a medida que aumentan los síntomas, quiere decir que el asma está pasando de crónica intermitente a persistente leve y después puede pasar a persistente moderada o a persistente grave, ¿sí o no? Sí, Ya. doctor, de hecho, Pero con el glucocorticoide, sí, ¿qué es lo que yo hago en la estrategia normal? Le voy aumentando el corticoide y le voy sumando el broncodilatador de larga duración. ¿Cierto? ¿Sí o no? sí, doctor. Sí, doctor. Pero en el Smart yo le receto a él solo el frasquito que tiene las dos cosas y le digo, si tiene, mira, de base te vas a poner esto al día, pero si tienes síntomas te vas a poner así, te lo vas a poner. ¿Qué está haciendo el sujeto? Que al aumentar el número de síntomas está aumentando su gravedad del asma, pero al mismo tiempo está aumentando su tratamiento, sin que tenga que ir al médico como tal. Entonces, por eso se llama estrategia SMART. ¿Alguien no lo entendió? Doctor, Ah, ¿qué? yo, por ejemplo, mi hermano menor fue asmático, es asmático. Y yo le era el que le daba los preparados de, ¿cómo que se llama esto? Se me fue el nombre. No, no los inhalatorios, los de... A broma. Nebulización. Nebulización, sí. ¿Ya? Pero nosotros lo que le dábamos era justamente budesonida con Verudual. Y el Verudual lo que tenía era fenoterol más bromurio de hipratropio. Se lo dábamos Ya, en pero es que gotas ese era el otro mezclado con... trabajo, espérate. ya. Espera. El bromuro hipatropio es un antimuscarínico, es un broncodilatador indirecto, que como tú ves, si vamos acá a la página, ¿verdad? Se utiliza en este estadio, ¿verdad? Como una terapéutica adicional cuando el paciente no está bien controlado y por lo tanto está con un asma persistente, moderada grave. Entonces, algunos han planteado el uso de un antimuscarínico para estos casos, ¿no? Entonces, otro grupo va a investigar, entonces, el uso de tiopropio asociado a la terapia convencional de asma para ver si hay un beneficio. Llevamos tres, ¿no? Y después tenemos un último grupo, este que sí, es que está súper grave y todo lo demás, y vemos los anticuerpos. Entonces, van a investigar acerca de omaluzumab, cuándo lo tengo que usar, y estudios que respalden estos drogas que están aquí, omalizumab y mepolizumab. Ya, y nos quedan dos grupitos, ¿cierto? Sí, doctor. Sí. Van 4. Ya. Entonces, hay un grupo de pacientes que presentan síntomas en la adultez y son más difíciles de diferenciarlos del EPOC. Entonces van a hacer un trabajo de revisión de lo que se considera que se llama el síndrome de solapamiento, el ACO.
el asma con EPOC, ¿verdad? Y eso bastante bien. Y finalmente, el otro grupo me va a hacer un trabajo de revisión de Near Fatal Asthma, del asma casi fatal. Pero que tenga revisión, o sea, epidemiología, estadística, ¿no? Que muestre o sea, o sea, que hable del cuadro clínico, pero también tiene que hablar acerca de los datos de un estudio de población, ¿no? Incidencia, prevalencia, todo lo que, ¿no? ¿Cuál es el desenlace de los pacientes con Near Fatal Asthma? ¿Quién no lo entendió el trabajo? Todo perfecto, doctor. Entonces son básicamente 4 grupos terapéuticos, ¿no verdad? Uno de SMART versus estrategia convencional, otro era de ¿qué? Tiopropio, antimuscarínico. Glucocorticoide con leucotrieno también. Claro, glucocorticoides con leucotrienos, tratamiento convencional, añadido de antimuscarínicos al tratamiento convencional del asma y anticuerpos. ¿Ya? Y luego 2 grupos de revisión de patología. ¿Cuál es el uno? El uno de ACO y el otro de Near Fatal Asthma. Ya, muy bien. Porque ya conmigo prácticamente que revisamos asma, ¿no? No creo que tenga que hablar más. ¿O quiere? Podríamos hablar de neumotoras, pero bueno. Ok, entonces nos estamos viendo Doctor, martes, disculpe que lo miércoles. interrumpa. No se olvide de cerrar Bien. la lista. No me olvido de cerrar tu lista. Bueno, hay que ver si no se cerró la Universidad Católica, no me la cerró. Sí la ven que está cerrada, ¿no? Sí, doctor. Es una vaina esta nota. Bueno, ahí fue, ya. Bueno, entonces, nos estamos viendo con esto la próxima semana. El día jueves ¿van a hablar de taponamiento o no? ¿O ya no? Que yo sepa, doctor, no hay grupo para, o sea, taponamiento. O sea, lo que faltaba de Bueno, cardiovascular era lo a de ver, insuficiencia aórtica mitral. martes, miércoles y jueves presentamos los trabajos de investigación y asimismo el viernes vamos a hablar del caso de tuberculosis. Yo me imagino que la gente que ya tenían preparado un poquito, aprovechando de tuberculosis, vamos a hablar de los derrames pleurales. Y vamos a hablarles unos cuantos temas de investigación y con eso hay un bizcocho. Ya estamos terminados lo que tenía a buena hora para ustedes. Hasta luego.